Este día es especial, hermanos, todos lo sabemos. Se celebra, se conmemora la muerte de nuestro Señor. Personalmente creo que es un momento propicio para recordar aspectos importantes que tienen que ver en nuestra felicidad. Dios pensó en eso. Y en el Edén, Él creó Él organizó y también ofició, santificó el primer matrimonio. Él pensó en la felicidad del hombre desde el principio, desde antes de la eternidad. San Pablo dice que fuimos predestinados en Él. Así que, pero ya aquí en este planeta, en este planetita llamado Tierra, Dios creó un Edén y creó a nuestros primeros padres. En Génesis 2:24 nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Qué bonito. El creador del cielo y tierra pensó en la felicidad de su familia aquí en la tierra, de sus hijos, y creó a la mujer para que fuera la ayuda idónea del hombre y que fueran una sola carne. Pero cuando el Creador estuvo en esta tierra como uno de nosotros, también ratificó el matrimonio. Eso lo encontramos en San Mateo 19, 3 al 6. Jesús ratificó el matrimonio y volvió a decir lo mismo. Podemos leerlo. Mateo 19, del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído lo que él hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ven ustedes, hermanos, que cuando el pastor casa a una pareja aquí en el altar, o el abogado lo hace en su oficina, o el juez, casi siempre repite las mismas palabras. Lo que Dios unió, no lo separe ¿quién? El hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y se repite también la frase: hasta que la muerte los separe. Y Jesús en este aspecto estaba diciendo, les dijo que no se le podía dar carta de divorcio a una mujer solo porque se le quemara el arroz o porque se le tumbara la sopa. No. Si no dice: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Me caso con una mala mujer y se le queme el arroz todos los días, voy a comer arroz quemado y mejor me quedo soltero. La unión del matrimonio, hermanos, es un pacto de amor. Solo la muerte los separa. No puede, ante el cielo, hay matrimonios que no son válidos porque se han divorciado, han roto ese pacto por razones que no son justificadas. Es un pacto de amor hasta que la muerte los separe. Si la esposa quedó en silla de ruedas, el hombre está obligado en el matrimonio a seguir con su esposa hasta el final. Perdió la vista el hombre, perdió su empresa, perdió lo que sea. La mujer o el hombre están obligados por su palabra que dieron,
en mantener ese pacto de amor. Solo la muerte puede separar a dos seres que se aman según la voluntad de Dios. Así es que, hermanos y hermanas, también la Santa Cena sirve para ratificar y reafirmar ese pacto con nuestras esposas. San Pablo habla en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, habla él de un pacto que todavía va más allá de la muerte. Ese pacto ni la muerte lo separa. Él habla en Hebreos 13:20 de un pacto eterno y dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Si el pacto entre esposos es hasta que la muerte los separe, el pacto del cual está hablando San Pablo aquí, ni la muerte lo rompe, porque es un pacto eterno. En Efesios 5:25 dice San Pablo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Desde cuándo amó Cristo a la iglesia, hermanos? ¿Desde que vino a esta tierra? ¿Desde que inició su ministerio? Antes de la fundación del mundo. En las edades eternas Cristo se comprometió a morir por su iglesia. Tan grande fue el amor, dice San Juan 3:16, de Dios, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Corintios 11:25, ya que vamos a celebrar la Cena del Señor, hermanos, busquen todos en su Sagrada Escritura, 1 Corintios 11:25. Nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol San Pablo, asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Han visto ustedes que en algunos matrimonios que ofician también algunos ministros le dan una copa a la pareja y de la misma copa beben ambos? Eso es muy significativo, porque en griego la palabra copa se dice poterion, que significa literalmente vaso para beber, pero en una forma figurada también significa suerte o destino. Cuando esos dos personas que se unen beben de la misma copa, están diciéndole a los asistentes, a los amigos y familiares: vamos a beber de esta misma suerte, de este mismo destino, hasta que la muerte nos separe. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: esta es la copa del nuevo pacto, Él estaba hablando de una suerte y de un destino que nos une a Él desde las edades eternas. En San Mateo 26:42, ustedes saben que Jesús estaba en el Getsemaní ese día jueves por la noche. Fue una noche muy dura, muy difícil. Él sudó gotas de sangre y Él le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba diciendo: si no puede pasar de mí esta suerte o este destino. La unión del matrimonio y de Cristo y su iglesia están unidos por una suerte o destino, por un poterium. Esa unión es indisoluble. Jesús hablaba de eso, de esa copa que lo une a Él con su iglesia. Pero en una ocasión llegó una madre muy bien intencionada que amaba mucho a sus hijos y le dijo: Señor, quiero pedirte un favorcito. Solo es chiquitito, no te lo voy a pedir muy grande. Y lo apartó por ahí y le dice, y se llevó a sus dos hijos y le dice: Señor, quiero que cuando tú te sientes en tu reino, me hagas el favorcito de que mis dos hijos también se sienten contigo, pero uno a la derecha y el otro ¿dónde? A la izquierda. ¿Quién era esa señora? La mamá de los hijos de Zebedeo, dice la escritura, ¿verdad?
Vamos a leer en Juan 20, 20 al 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Al bautismo que Jesús estaba refiriendo era a su muerte, era esa copa, esa suerte, ese destino entre él y su iglesia. ¿Pueden ustedes beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos, sin saberlo, le dijeron, sí podemos. Bien fácil, ¿verdad? Y la mamá dijo, sí pueden, mis hijos pueden. Él les dijo, dice el versículo 23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Los discípulos no sabían qué es lo que estaban pidiendo. Sí podemos beber de esa copa, ¿verdad? Sí podemos mantener ese pacto, esa suerte, ese destino. Lo podemos mantener contigo. Creemos que no está muy difícil. No crean, hermanos, que lo que mencionaba en la mañana, basado en la palabra de Dios, del muro de la Nueva Jerusalén y de sus 12 cimientos en los cuales estarán los nombres de los discípulos de Cristo, fue así porque así nomás, porque eran los niños bonitos de Jesús, los 12 apóstoles. No, Jesús sabía, Él les dijo, es cierto, de la copa que yo bebo ustedes van a beber, y del bautismo con que yo voy a ser bautizado, ustedes también van a ser bautizados. Pero el que se sienten a mi izquierda o a mi derecha, no es mío darlo. Jesús sí sabía de lo que estaba hablando. La historia dice que Esteban fue apedreado en el año 34 después de Cristo, el primer mártir. Jacobo fue decapitado en el año 44 después de Cristo. Felipe, otro discípulo del maestro, fue azotado, encarcelado y crucificado en el año 54 después de Cristo. San Mateo fue martirizado en Etiopía, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Matías, el sucesor de Judas, fue apedreado en Jerusalén. Andrés, el que se iba a ser uno de los que se iba a sentar a la izquierda o a la derecha, ¿no?, fue crucificado en Edesa, una zona del Asia Menor. Marcos fue arrastrado y despedazado por un populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis. Pedro fue crucificado. ¿Cómo fue crucificado? En Roma, cabeza abajo. San Pablo fue decapitado. Y un Abdías, que era historiador de los días de San Pablo, allí en Roma, dice que los soldados que lo llevaron a San Pablo, al ver que él murió con una paz en su alma, pensando en esa unión con Cristo que no lo desune ni la muerte, en esa copa, en ese vaso, en ese destino, San Pablo murió lleno de felicidad. Los dos soldados llamados Ferega y Partemio se hicieron cristianos después de la muerte de San Pablo. Judas Tadeo, hermano de Jacobo, fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Bartolomé predicó en varios países, tradujo San Mateo hindú, tradujo el Evangelio de San Mateo al hindú y lo propagó en la India. Y murió azotado y crucificado por unos agitados idólatras. Tomás predicó en Partia y en la India. Los sacerdotes paganos lo atravesaron con una lanza, al que no creía que Jesús había crucificado, ¿no? San Lucas predicó en varios países, fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón el Celote, otro de los discípulos, predicó en Mauritania, África y en Gran Bretaña, donde fue crucificado en el año 74 después de Cristo. Juan,
el discípulo amado, el más jovencito de todos. Fundó las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira. Fue enviado a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo y escapó por un milagro especial de Dios. Domiciano lo desterró al ver ese milagro impresionante, que Juan no murió aún echado en la caldera hirviente. Lo envió a la isla de Patmos para que muriera en la soledad. Y fue allí donde recibió el evangelio, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Fue el único apóstol que murió, que escapó de una muerte violenta. No crean, hermanos, que, como les repito, fue por así, porque ellos van a tener sus nombres en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Fueron gentes, fueron los discípulos que hicieron un pacto con Cristo, bebieron de su copa, fueron bautizados en su bautismo. De la última generación, hermanos, se dice de que tendrán el privilegio de pertenecer a los 144,000 y serán un grupo selecto que andará por el Cordero por donde quiera que vaya. Tampoco eso va a ser de gratis. Los 144,000 son las personas que van a pasar por el periodo más oscuro de la historia de esta tierra, cuando en el cielo no haya un intercesor por nosotros. ¿Y quiénes son la última generación, hermanos? ¿Serán nuestros nietos o bisnietos? Las señales nos dicen que somos nosotros la última generación. Cada Santa Cena, hermanos, cada cena del Señor que nosotros celebremos, no es solamente para recordar la muerte del Señor. Eso es muy importante, Jesús lo dijo, recordemos la muerte del Señor. No es tan solo para estar en paz con los hermanos, con la esposa, con los hijos, con un hermano que ofendimos por ahí, un amigo. Es para reafirmar ese pacto que hicimos con Dios, para reafirmarlo. Y estar dispuestos a dar nuestra vida y nuestra sangre por mantener ese pacto de amor. Es un pacto de amor. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Los discípulos, hermanos, ya hicieron su parte en ese pacto. Jesús ya la había hecho por ellos, había muerto por ellos en la cruz. Los discípulos también hicieron su parte en ese pacto. Y está asegurada la salvación de ellos. ¿Y nosotros, hermanos? Jesús ya hizo su parte. ¿Qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a hacer nuestra parte bebiendo esta copa, siendo bautizados del bautismo que Jesús fue bautizado? Porque esta es la copa del nuevo pacto. Pero también es una copa que cuando la tomemos, pensemos en que dar nuestra vida por Cristo es lo lógico para nosotros, si Él ya la dio por nosotros. Quiero leer un pequeño párrafo, casi para terminar, porque esta es una meditación, no es todo un mensaje completo. Quiero leer del libro Eventos de los Últimos Días. La sierva del Señor recibió del Señor esta información y dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. No hay generación en la historia, hermanos, que haya pasado por las circunstancias que el pueblo de Dios de los últimos días va a pasar dentro de muy poco. Las señales se están viendo muy claras. Todas las piezas del rompecabezas se están uniendo para que los guardadores del sábado sean vistos por la sociedad como los culpables de todo lo que pasa. Comparto otra cita, hermanos. Dice: en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales.
se les prohibirá comprar y vender. Deseo a toda la gente, es página 97. Y oigan lo que dice Satanás, porque Satanás cruza los dedos y asegura que ninguno de los que estamos en esta tarde, ninguno de los que están oyendo este mensaje por televisión y por la radio, se van a salvar. No está solo, es un enemigo cruel, despiadado, poderoso, que no se cansa, no duerme. Además tiene millones de seres poderosos y malignos junto a él. Y él asegura que ninguno de los que escuchamos este mensaje, ni yo que estoy leyendo, nos vamos a salvar. Va a ser todo. Y él asegura que sobre su cadáver tenemos que pasar si queremos lograr la salvación. Satanás dice, por temor a que le falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios y la tierra quedará completamente bajo mi dominio. Que cada cena del Señor que celebramos, hermanos, debe ser un momento para que reflexionemos. ¿Está usted capacitado para dar su vida por Cristo en este momento? Amén. Solo escuché 2. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? Él ya la dio por nosotros. Y Satanás dice, si estos quieren salvarse, pues tienen que pagar la cara. La salvación es fácil, es gratuita. Dice San Pablo, por gracia somos salvos. Y nuestros hermanos por allá han confundido ese término. Somos salvos por gracia realmente. Pero Satanás dice, pero no se las voy a dejar fácil. Sobre mi cadáver se van a salvar. Renovemos, hermanos, ese pacto de amor. Y un día, si somos fieles, no tendremos el privilegio de que nuestros nombres estén en los cimientos de la ciudad, pero sí seremos de los 144,000 que andarán con el Cordero por donde quiera que vaya. La hermana Elena de White en sus visiones vio que los nombres de los 144,000 estarán escritos en tablas de oro. ¿Qué les parece? ¿Vale la pena luchar por Cristo, mantener ese amor que ni la muerte lo separe? Esta tarde, cuando recibamos de los diáconos esta copa y ese pan, reafirmemos en nuestro corazón ese pacto de amor y digámosle a Dios, si tenemos temor de morir por Él, Señor, dame la fortaleza. Tenemos esperanza, hermanos. Los discípulos en un momento fueron muy frágiles, temerosos, y Jesús dijo, todos se van a escandalizar de mí en esta noche. Aún Pedro, que le dijo, Señor, yo estoy dispuesta a morir por ti, no lo pudo hacer. Somos frágiles, somos débiles, pero pidámosle a Dios. San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, hermanos, pensémoslo bien. Amor con amor se paga, y el que vino del cielo a morir por nosotros espera también de nosotros ese amor que no tema aún ni a la muerte. Que Dios nos bendiga, hermanos.